Reflejos de Alicia, 150 años de A través del espejo. Hace 150 años se publicaba A través del espejo y lo que Alicia encontró allí. La continuación de uno de los relatos más conocidos y revisitados de la cultura universal, las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas. Desde entonces, lectores de todas las edades han encontrado motivos para seguir a Alicia por la madriguera del conejo blanco y entrar en el universo creado por Lewis Carroll. Un universo de símbolos, metáforas, juegos de palabras y personajes inolvidables que sigue inspirando a generaciones de académicos, artistas e investigadores de todas partes del mundo. Más de 100 volúmenes y ediciones de los libros pueblan los subsuelos de la Biblioteca Nacional, que nos invita a atravesar el espejo y recorrer los reflejos del mundo carroliano. Charles Dodgson, conocido con el seudónimo de Lewis Carroll, nació el 27 de enero de 1832. Criado en la casa parroquial de Desbury, una aldea de 243 habitantes en Cheshire, Inglaterra. Charles pasaba sus tardes inventando historias extraordinarias para divertir a sus 10 hermanos o jugando con los insectos y anfibios que habitaban su jardín. En su adolescencia editó Mishmash y The Rectory Umbrella, dos revistas de su autoría que publicaba para toda su familia. Algunos de sus biógrafos afirman que la poca vida social del pueblo fue el origen de una enorme creatividad y una afición por el entretenimiento que lo acompañarían hasta su muerte en 1898. Su vida adulta transcurrió en el Christ Church College, en la Universidad de Oxford, donde se desempeñaba como matemático y reverendo. Carroll fue un cristiano practicante y austero, pero también un matemático de vanguardia, pionero de la fotografía artística e inventor de ingeniosos juegos. Aunque nunca se casó ni tuvo hijos, Dodgson disfrutaba mucho de la compañía de los niños. Pasaba largas horas cuidando a los hijos de sus amigos y compañeros y llegó a convertirse en un reconocido fotógrafo de niños muy estimado por las familias de Oxford. En una época en que la fotografía era todavía una novedad, las fotos artísticas de niños eran una moda extendida entre las clases medias y altas de Inglaterra. Una tarde de 1856, Charles fue invitado junto a su cámara a la residencia de Henry Liddell, decano de Christ Church. Allí, fotografió a sus 4 hijos, Harry, Edith, Lorena y Alice. 6 años después, junto a su amigo Robinson Duckworth, llevó a las 3 hermanas en una expedición por el río Támesis, una tarde soleada y calurosa que quedaría en la historia de la cultura universal como la tarde en que se inventó Wonderland, el País de las Maravillas. La entrada en su diario correspondiente al 4 de julio de 1862 dice: Duckworth y yo hicimos una expedición río arriba, a Godstow, con las 3 Liddell. Tomamos el té en la orilla y no regresamos al Christ Church hasta las 8:15. El 10 de febrero de 1863, Carroll añadió la siguiente nota en la página opuesta. En esa ocasión les conté el cuento de hadas de las aventuras de Alicia bajo tierra, que prometí escribirle a Alicia, y ya lo he terminado. En noviembre de 1864, Carroll entregó a la joven Alice Liddell un manuscrito editado e ilustrado por él mismo, Las aventuras de Alicia bajo tierra. Según una carta que escribió a su amigo Tom Taylor el 10 de junio de 1864, Carroll tuvo algunas ideas a la hora de elegir un título para su libro. Primero pensé en Las aventuras de Alicia bajo tierra, pero eso me sonaba mucho a un libro de lecciones sobre minería. Luego pensé en La hora dorada de Alicia,
pero lo abandoné con la oscura sospecha de que ya existe un libro llamado Las Horas Doradas de Lily. Aquí están los otros nombres en que pensé. Alicia entre los elfos, Alicia entre los goblins, las andanzas de Alicia en el País de las Maravillas, las horas de Alicia en el País de los elfos, las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas. De todos ellos, en este momento prefiero Alicia en el País de las Maravillas. A lo mejor tú puedes sugerir un nombre mejor que cualquiera de estos. Un año después, Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas llegaría para convertirse en uno de los títulos más conocidos de la literatura universal, junto con un nombre de autor que pasaría a la historia: Lewis Carroll. A través del espejo y lo que Alicia encontró allí, fue escrita como continuación y publicada en 1871. La amplitud de significados que despliegan sus metáforas, los ingeniosos juegos de palabras que pueblan los diálogos y las afiladas reflexiones sobre el lenguaje los han vuelto populares y casi anacrónicos. Sin embargo, se trata de dos relatos con un fuerte anclaje coyuntural. Los libros de Carroll fueron muy críticos de su época. La Inglaterra victoriana, caracterizada por una especial relación entre el mundo de las apariencias y el universo de la razón, es constantemente satirizada. Alicia, una niña educada y correcta, alecciona a los personajes del País de las Maravillas acerca de los modales y los modos correctos de hacer las cosas. Ellos, por su parte, la engañan, la insultan, la molestan y ponen en crisis su universo simbólico. Alicia intenta, sin éxito, encontrar racionalidad en un mundo de sentidos complicados y paradojales. Una merienda de locos. Es un gran ejemplo del tipo de sátiras que pueblan el relato. Este capítulo parodia la institución inglesa del té de la tarde. El sombrerero, la liebre de marzo y el lirón se las arreglan allí para vivir en una eterna hora del té. El tiempo, dice el sombrerero, no soporta que lo marquen. Otro de los puntos fundamentales que hacen a estos relatos tiene que ver con el lenguaje y la significación. Más que un absurdo, más que carencia de sentido, hay en este universo una proliferación de sentidos diversos, donde las palabras pueden designar cualquier cosa. En el capítulo 6 de A través del espejo, Alicia se encuentra con Humpty Dumpty, en uno de los más memorables diálogos del relato. Cuando yo uso una palabra, esa palabra significa exactamente lo que decidí que signifique, ni más ni menos. La cuestión es, si usted puede hacer que las palabras signifiquen tantas cosas distintas. La cuestión es saber quién es el amo aquí. Eso es todo. En el capítulo 8, Alicia conversa con un caballero que también insiste en poner en evidencia la paradoja de los nombres. El nombre de la canción es llamado Ojos de Bacalao. Oh, ¿ese es el nombre de la canción? No, no entiendes. Así es llamado el nombre. El nombre real es el hombre viejo viejo. Entonces yo debería haber dicho, así es llamada la canción. No, eso es otra cosa completamente distinta. La canción es llamada Caminos y Medio, pero esa es solo la forma en que es llamada, ¿comprendes? Bueno, ¿qué es la canción entonces? A eso estaba llegando. La canción realmente es Sentado en una tranquera, y yo mismo inventé la música. El universo de Alicia es además lúdico y onírico. En la primera novela, Alicia se desplaza a través de oscuros y dudosos senderos siguiendo la pista de un conejo blanco
que asiste a un juicio que se parece mucho a un juego de cartas. En A través del espejo, en cambio, la niña sigue una ruta regida por los movimientos de piezas de ajedrez. A través del espejo, bajando las escaleras, a través del jardín de las flores vivientes hasta el tablero de ajedrez gigante. Llega incluso a tomar un tren, donde los personajes insisten en estamparle una etiqueta de identificación. La identidad en estas novelas también es motivo de problemas, y es que los nombres, como nos muestra el caballero, nunca terminan de abarcar una identidad. Alicia es, indistintamente, un raro espécimen animal, una flor silvestre o una criatura de nombre estúpido. Las aventuras carrolianas empiezan cuando, aburrida de estar sentada junto a su hermana a la orilla del río y de no tener nada que hacer, Alicia intenta entretenerse con un libro. Pero el libro no tiene ilustraciones ni diálogos. ¿Y para qué sirve un libro sin ilustraciones ni diálogos?, piensa. La cuestión de las ilustraciones en los libros se presenta como disparador del relato, y no es casual. Los dibujos serán fundamentales desde la primera versión manuscrita, ilustrada por el propio Carroll en tinta. Para la primera edición publicada, la intención del autor había sido conservar sus ilustraciones originales. Sin embargo, fue disuadido por su amigo Duckworth, y en enero de 1864 contactó al ilustrador John Tenniel. Nacido en Londres el 28 de febrero de 1820, Tenniel fue desde muy joven un artista prometedor. A los 30 años comenzó su carrera como caricaturista en Punch Magazine, donde continuó trabajando hasta su retiro en 1901. Durante este periodo, Tenniel produjo cerca de 2.000 ilustraciones y logró cierta fama y reconocimiento. Pero lo que lo convirtió en un ilustrador mundialmente conocido fueron, por supuesto, sus ilustraciones de las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas y A través del espejo y lo que Alicia encontró allí. La relación entre Tenniel y Carroll fue tensa desde el principio. Luego de acordar una tarifa y acceder a crear 42 ilustraciones, Tenniel puso manos a la obra, asediado por la obsesiva mirada del autor, que tenía una idea muy inflexible de cómo debían verse los personajes y escenarios de su universo. El ilustrador no se tomaba bien que Carroll se interpusiera en su propia visión creativa, y al autor le fastidiaban enormemente las críticas de Tenniel. La primera versión del libro estuvo terminada en 1865. Aunque ya contaba con la aprobación del autor, Tenniel solicitó que se cancelara la impresión por considerarla de baja calidad. Algunas fuentes afirmaron que las diferencias entre esa primera tirada y la que finalmente se difundió eran ínfimas. Cuando en 1871 aceptó ilustrar la continuación de la novela, la relación entre ambos no había mejorado mucho, y el trabajo fue igual de complicado. La advertencia que le hizo a su amigo Harry Furniss, que ilustró el siguiente libro de Carroll, lo dice todo. Lewis Carroll es imposible. Te doy una semana, amigo. No podría soportar a este tipo un día más que eso. A principios del siglo XX, los libros de Lewis Carroll ya eran un clásico de la literatura universal. Las ediciones y las ilustraciones se multiplicaron desde que la obra pasó a dominio público en 1907. Solo en ese año se publicaron 8 ediciones, entre ellas las ilustradas por Arthur Ruckman y Bessie Pease Gutman, las primeras a color. La lista de artistas que han ilustrado los libros de Alicia es larga. En 1908, Harry Furniss ilustró la primera edición crítica, anotada por los académicos Selwyn Goodacre y Edward Wakeling. En 1946, Mervyn Peake hizo una memorable serie de ilustraciones para la edición sueca. En 1967, Ralph Steadman llevó a los personajes de Carroll al mundo de su época en una original versión en blanco y negro. En 1969, el mismísimo Salvador Dalí pintó su propia versión surrealista del universo carrolliano. En Argentina, una de las primeras ilustraciones originales de 1949 es la del pintor Axel Amuchastegui para la editorial Codex. En 1968 apareció la memorable edición de Brújula
prologada por Jorge Luis Borges, traducida por Eduardo Stillman y con arte de tapa de Hermenegildo Sabat. Y en las décadas de 1970 y 1980, grandes ilustradores como Ili Cushí, Alfredo Castaña, Aniano Lisa y Martínez Parma aparecieron en la colección Robin Hood. Las versiones cinematográficas tampoco se hicieron esperar. Bizarros disfraces, efectos especiales de bajo presupuesto, ediciones animadas en manga y hasta una versión erótica. Los libros de Alicia han tenido más de 50 adaptaciones cinematográficas y televisivas. Llevado al cine por primera vez en 1903, bajo la dirección de Cecil Hepworth y de Percy Stowe, el relato fue intervenido de manera diferente en las sucesivas versiones, aunque en casi todas se observa la combinación de las dos novelas en un único relato. La versión argentina de 1976, dirigida por el artista plástico Eduardo Plá, intentaba originalmente presentar una parodia con referencias al clima de opresión y miedo reinante en el país durante los tiempos previos al golpe de Estado de 1976. Realizada con muy bajo presupuesto, la película introduce una estética psicodélica con tintes locales. Desde su primera publicación, el relato ha sido transformado, anotado, estudiado e intervenido por generaciones de lectores, artistas, músicos e investigadores, circulado por librerías, escuelas, universidades y bibliotecas, traducido, reversionado y adaptado a diversos idiomas y culturas. La obra de Carroll ha trascendido el mero legado literario para transformarse en una usina de significados que no han dejado de expandirse desde 1865.